Bueno. Empecemos entonces. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la conferencia virtual Monopolios y Precios de Mercado en el actual contexto de pandemia, para el cual contamos con la especial participación y presencia del doctor Jorge Manco Sacconetti, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exdirector del Instituto de Investigaciones, ex asesor de la Comisión de Energía del Congreso de la República y consultor en energía y minas. Asimismo, es autor de diversos libros y artículos sobre la realidad peruana y otros. Le cedo la palabra, doctor Manco. Buenas tardes. En verdad, agradeciendo al congresista Alan Ferli, ¿no?, por la gentileza de la invitación, dada la amistad también que tenemos de muchos años, ¿no? No podía negarme a intercambiar algunas ideas sobre un tema que está en palpitante actualidad, ¿no? Hemos visto nosotros, a raíz justamente de las consecuencias de esta epidemia causada por este virus, hemos visto la importancia, la relevancia que tienen los monopolios y la falta de competencia en la economía peruana, que siempre hemos señalado es uno de los rasgos que distingue a la economía peruana, no de ahora. Por eso, en los años 60, un ingeniero, ¿no?, Jorge Bravo Bressani, en el Instituto de Estudios Peruanos, inaugura, ¿no?, los estudios, las investigaciones sobre el poder, sobre el grado, sobre la concentración de la producción, la concentración de la propiedad, en el debate sobre la oligarquía, si esta era en realidad una intermediaria o si era un gran poder más o menos con capacidad negociadora frente al gran capital extranjero. Un alumno que superó al maestro fue Carlos Malpica Santisteban, a quien todos debemos rendir, digamos, agradecimiento. Y después han habido una serie de autores, ¿no?, Eduardo Anaya, varios autores que han trabajado este tema sobre los monopolios, los grupos de poder, los precios de competencia, y es un tema que está en el debate porque ya se publicó, ¿no?, la norma, el decreto de urgencia 013-2019, que tiene fecha 19 de noviembre del 2019, que señala decreto de urgencia que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. Creo que falta el reglamento, pero es una ley que va a tener vigencia 5 años, ¿no? 5 años, y de noviembre tenía que pasar 9 meses para que entre en vigencia, y revisando la norma me quedan muchas cosas en duda que quisiera compartir, pero básicamente partir del hecho de la ficción y la realidad. ¿Qué dice la Constitución peruana en su artículo 61? El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general
las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Si esto es lo que dice la Constitución, y si vemos nosotros del año 93, estamos 2020, recién el 2019 se ha dado una norma que todavía no rige, ¿no?, para, digamos así, regular, ¿no?, el grado de concentración, no los monopolios, ¿no? El grado de concentración. Creemos que para los que somos economistas y no abogados de formación, la concentración, el poder que puedan tener una o dos empresas en un sector determinado del mercado, de la economía, es un proceso, digamos así, histórico natural del capitalismo. O sea, la libre competencia degenera en mayor concentración y centralización de la producción, del capital y de la propiedad. Y eso lo estamos viendo cuando el problema fundamental en las economías desarrolladas y como en las nuestras es el problema de las enormes desigualdades que hay entre ingresos y riqueza en la estructura, ¿no?, digamos, económica. En el caso peruano, la pandemia ha mostrado la precariedad y cómo, de una u otra forma, los monopolios o el alto grado de concentración ha sido notorio, ¿no? Ha sido notorio y evidente, afectando lo que podríamos nosotros llamar el grado de satisfacción de los consumidores, el bienestar de los consumidores. Nosotros partimos de una economía que en los últimos 30 años, sobre todo a partir de la apertura de 1992, las reformas estructurales, de esta reforma estructural que significó la mayor presencia del Estado con el proyecto de los militares en los años 70, hemos pasado de una enérgica intervención del Estado, los años 68, 70, hasta la crisis de los 80, y a partir de los 90, la reapertura de la economía, el ajuste estructural, las reformas estructurales, la privatización de empresas públicas, ha generado no una mayor competencia, sino un mayor grado de concentración de la economía y del poder, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, los economistas que estudian los libros de texto parten de la premisa de los supuestos de la libre competencia que en verdad no se corresponden con la realidad, ni aquí ni en los Estados Unidos. O sea, es un supuesto abstracto, teórico, ¿no?, que no corresponde a la realidad. La pandemia ha demostrado, por ejemplo, y todo pagamos con nuestros bolsillos, ¿no? Hay más de 270.000 restaurantes a nivel país, más de 2 millones de pequeñas y microempresas, que en la cuarentena, por ejemplo, en estos meses de lo que va de marzo, segunda quincena de marzo, abril, mayo y buena parte de junio, han acatado la cuarentena. Sin embargo, las empresas eléctricas han facturado un consumo inexistente. Es decir, los restaurantes que no han funcionado por la cuarentena, que no han abierto al público, igual han tenido que pagar sus tarifas de marzo, abril y mayo bajo el supuesto de un promedio de los 6 meses anteriores. Entonces, ustedes verán allí las enormes colas y los reclamos cuando te llegaron facturas de 1.000 soles, 2.000 soles, 4.000 soles, impagables.
el problema ha sido tan grave que el propio Estado ha tenido que reconocer la vigencia de un bono eléctrico, ¿no? Hasta por 160 soles. Algo ayuda, pero no es suficiente. Entonces, en el sector eléctrico, y menciono el sector eléctrico porque fue el primer sector en la cual se le dio una ley en 1996, si no mal recuerdo, que se llamó justamente la ley antimonopolio, ¿no? Que este decreto del 2019, ¿no? El 013, ¿no? Para que vean, del año 2019, deroga la ley 26876, ley antimonopolio y antimonopolio del sector eléctrico, ¿no? Con la entrada de la vigencia del presente decreto de urgencia. ¿Qué significa esto? Que en el sector eléctrico, a consecuencias de la privatización eléctrica, se crea el organismo de regulación, OSINER, después se le agregó la regulación en las minas, OSINERMIN, y fue pues una consecuencia que de la ley de concesiones eléctricas, parte de las privatizaciones, en la cual Electrolima, la empresa del Estado, muy rentable, que digamos, muy rentable, se fracturó en dos grandes actividades. Por un lado, la generación, que fue vendida como la empresa Edegel, Generación de Lima, hoy día es Enel Generación del grupo Enel de Italia, uno de los más poderosos de Europa, y la distribución de Lima se dividió en dos partes. La empresa Luz del Sur, en la parte sur de Lima hacia Cañete, y Edelnor de la parte de Lima hacia Huacho, ¿no? O sea, la distribución eléctrica tuvo dos grandes componentes. Hoy día la distribución del norte se llama Enel Distribución, ya no es Edelnor, y Luz del Sur sigue como Luz del Sur, solo que ahora han cambiado de propietarios. Ahora ya no es el grupo Sempra de los Estados Unidos, sino es un grupo muy poderoso chino, Yangtze, Tres Gargantas, que pagó hace un poco más de 2 años más de 3.590 millones de dólares por la mayoría accionaria de Luz del Sur. ¿Por qué menciono esto? Porque las empresas de distribución son las que te facturan, ¿no? Y nos han facturado 3 meses a miles de empresas y consumidores por un consumo ficticio. Y allí, ¿quiénes ganan? Ganan las empresas de distribución, las empresas de transmisión y las empresas de generación. En otras palabras, en plena pandemia, cuando se ha caído la economía en los primeros meses, ¿no? Prácticamente 30, 40%, sin embargo, hemos tenido que pagar las tarifas, el promedio de los 6 meses de septiembre a febrero, el promedio. Esa es una demostración fáctica del poder que tienen las empresas y lo que podemos llamar abuso de mercado, y donde el organismo regulador, voy a decir una mala palabra, está pintado. Es un organismo invisible. Y así como este organismo invisible, hay otros también. Es tan grande el poder de las empresas que lamentablemente los usuarios, los consumidores, no tenemos, ¿no?, organismos competentes que enfrenten al gran poder que tienen las empresas privadas, sobre todo las empresas de los sectores de servicios públicos, ¿no? Entonces, la respuesta del usuario ha sido gigantescas colas para reclamar, y si reclamaban, te respondían por teléfono
y tenías que llamar N veces para que te atiendan. Esa es la cruda realidad. Ha sido tan grave el asunto, ¿no?, que al final el Estado peruano ha tenido que reconocer un subsidio, ¿no?, un subsidio hasta por 160 de soles a los más pobres del mundo eléctrico. Evidentemente las clases medias no están consideradas en ese subsidio porque normalmente se consume más de 200 kilowatt hora, ¿no? Entonces se supone que es para los menores ingresos previo estudio que hace el INEI de dónde están los pobres, donde dicho sea de paso, ni el propio Estado sabe dónde están los pobres, porque parte de los bonos que se acordaron transferir no han llegado en oportunidad, en su momento y en su totalidad a los sectores considerados pobres y vulnerables. Entonces, el tema eléctrico es un caso en el que hay dos empresas, monopolio natural, porque no puede haber competencia, y la teoría me dice Sedapal, que es otro monopolio natural en el agua, ¿no? Sedapal ha tenido otro comportamiento en relación a la distribución eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Es más fácil regular a un monopolio público que a un monopolio privado. El monopolio privado tiene más poder, ¿no? El monopolio público, al final de cuentas, es Estado, ¿no? Y digamos, se puede regular mejor. Hay otros casos, ¿no? Mencionaba el artículo 61 de la Constitución, que dice bien claro, ¿no? La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directo ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Miren lo que está pasando con el Grupo del Comercio. El Grupo del Comercio tiene gestión, tiene correo, tiene ojo, ¿no? O sea, tiene varios periodos, prácticamente concentra el 80% de la prensa escrita y no sé cuánto de la prensa radial, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, hay un reconocimiento que yo digo, una cosa es la ley, la norma, y otra cosa es la realidad. Porque el organismo, ¿no?, el organismo responsable de justamente regular el poder de mercado de los monopolios o los abusos de mercado es justamente el Indecopi. Pero el Indecopi, a diferencia de los organismos reguladores en Estados Unidos, dice, si hay una práctica, ¿no?, monopólica, recién ahí interviene. Por eso es que en el caso de esta ley, esta norma, este decreto de urgencia, que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial, en la práctica sigue siendo, ¿no?, quería decir, hay una regulación inexistente, ¿no? Porque, ¿qué pasa con aquellos sectores donde ya existen reguladores como Sinermin, Ocitel, SUNAS, ¿no?, los organismos reguladores de los servicios públicos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol del Indecopi? Y lo que yo voy a insistir, lo no vinculante, o sea, no es obligatorio. Dice, el artículo 12 de esta ley, repito, la 013 de noviembre de 2019, dice, en el caso de operaciones de concentración empresarial que involucren empresas que operen en mercados de competencia de los organismos reguladores, solicitar a estos un informe no vinculante sobre el nivel de concentración de su respectivo mercado, incluyendo la opinión técnica sobre los posibles efectos que pudieran derivarse de la operación de concentración empresarial objeto de evaluación. En otras palabras, yo en estos momentos
distribución eléctrica, Enel tiene a su prima hermana en la generación, Enel Lima Generación, y tengo Enel Lima Distribución, y tengo Enel Generación Piura. De lejos he superado los límites de integración vertical e integración horizontal. En otras palabras, tengo una porción importante del mercado. El mercado de Lima es el mercado eléctrico más importante, prácticamente controlo el 50%, ¿no?, del mercado de Lima. Lima nomás tiene casi 11 millones de habitantes, la mitad es servida, ¿no?, eléctrico por Enel Distribución, y la otra mitad por Luz del Sur. Y Luz del Sur también se ha integrado con la generación, con la empresa Chakya del grupo chino Yangtze. En otras palabras, hay una integración entre distribución eléctrica y generación eléctrica que sobrepasa los límites de mercado, los índices de mercado en cuanto a participación de mercado, participación de la producción, ¿no? Sin embargo, yo, Indecopi, le pido, Sinermin, un informe no vinculante, porque a mí lo que me interesa no es que vuelva atrás, o sea, que no exista ese grado de concentración, sino, dice, sobre los posibles efectos. Entonces, sobre esos posibles efectos, en la práctica, la ley de concentración que tenemos en el país, por decirlo así, es ex post, regula ex post, y la verdad, demostrar los abusos de mercado, demostrar las concertaciones, demostrar que hay acuerdos, que hay cártel, realmente es difícil de demostrar, pero hay casos que sí han podido acercarse, por ejemplo, en 2014, 2015, con respecto a una concertación de precios de las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, ¿no? Solgas, Limagas, Pexa y no sé qué otras empresas fueron multadas por Indecopi porque se interceptó comunicaciones donde los gerentes de estas empresas interactuaban para bajar lo menos posible o subir los precios según convenga de una forma organizada, de una forma conversada. Se llegó a demostrar porque hubo intervención en los correos, en las comunicaciones. Luego hubo también un caso en el mercado de papel, Protiza con una empresa norteamericana, que en Chile fue todo un escándalo, Protiza, ¿no?, que de capitales chilenos, pero siempre, digamos que lo principal en el caso de la banca, por ejemplo, todos sabemos que 4 bancos pertenecientes a 4 grandes y poderosos grupos bancarios, ¿no?, Crédito, Interbank, el otro, Continental, ¿no?, pertenecen a grupos económicos de poder que tienen AFPs también y tienen seguros, empresas de seguros, ¿no? Entonces, Seguro RIMAC, por ejemplo, el Grupo Brescia, ¿no? Seguro del Pacífico, Banco de Crédito, Grupo Romero. Entonces, ¿qué hace el Indecopi? Eso está regulado por las superintendencias, ¿no?, del mercado de valores, superintendencia de valores, pues, ¿no? Entonces, ahí no intervenimos. Por lo tanto, creemos nosotros, el caso más grave es el caso de que lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, las farmacias, donde un grupo, el grupo de Rodríguez Pastor, prácticamente acapara más del 80% de la producción y la comercialización a través de las farmacias del grupo Inca Pharma, ¿no?, donde en la práctica tenemos nosotros, Mifarma y Inca Pharma, tenemos nosotros ahí un alto grado de concentración y donde los precios de medicamentos, para empezar, es tan grande el poder de estas empresas que cuando se discutía la ley de los genéricos, ¿no?, de los medicamentos genéricos, que en verdad usted le pregunta a un médico, ¿no?, más o menos enterado, los genéricos son
940 genéricos, medicamentos genéricos. Sin embargo, la ley aprobó poco menos de 40, 39 si no me equivoco. Y usted va a ver la diferencia de los precios entre los genéricos, cuánto le cuesta una citromicina, ahora que está de moda por su efecto en la infección del coronavirus, 15 soles, 20 soles, cuando el genérico está costando menos de $1. Pero vamos a estas farmacias, pedimos el genérico, no hay, se acabó. A tal punto que se ha tenido que insistir en multas y sanciones para que por obligación las empresas de las cadenas, que ya sabemos están controladas en un 80% por un grupo económico, sean obligadas a abonar estos medicamentos, a vender estos medicamentos genéricos. Tenemos el caso, por ejemplo, de el oxígeno, ¿no? El oxígeno, donde solamente tenemos 2 productores del oxígeno y donde se ha tenido que ir a pagar. Normalmente, cuando uno tiene un familiar, sobre todo ya de edad, que tiene sus años, tiene problemas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, esta insuficiencia respiratoria supone, con mayor razón, en esta época de multiplicidad, agravamientos de la crisis del coronavirus, la ayuda de un balón de oxígeno. Un balón de oxígeno normalmente está costando 300 soles, 400 soles, además no te los venden, sino te los alquilan y uno tiene que dejar una prima, ¿no? 2.000 soles, 2.500, y se acaba y lo rellenas. Y cada relleno no te cuesta no más de 300, 400 soles. Y eso es bastante. Bueno, hemos visto en esta época de pandemia, con excepción de ese héroe que vendía el relleno a 15 soles, ¿no? En la práctica se están pagando por balones de oxígeno 4.000, 5.000 soles, ¿no? O sea, prácticamente precios exorbitantes, precios extraordinarios por una situación de emergencia. ¿Y por qué? Porque el Estado es incapaz, no tiene la fuerza. Tenemos la planta cerrada de oxígeno del complejo metalúrgico de Loroya, ¿no? Yo no sé si funcionará, pero esa sola planta producía más de 200 toneladas de oxígeno, ¿no? Y la diferencia entre el oxígeno industrial y el oxígeno para consumo humano es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, el oxígeno industrial tiene 93% de pureza frente al 97% que puede exigir pero sirve, en situación de emergencia sirve. Sin embargo, hemos visto 2 empresas que están a su máxima capacidad, seguramente que sí, pero que tienen una posición y la cadena de distribución de los oxígenos prácticamente hemos visto especulación, acaparamiento, y el Estado y los organismos reguladores al respecto, porque rige acá la libre competencia, lo cual es un grave problema. Entonces vemos nosotros que por un lado existe un marco legal, pero por otro lado existe una realidad que tiene que ver con una complejidad económica que nos lleva básicamente a la estructura de poder. Mientras el Estado no tenga los instrumentos, no tenga la capacidad, la fortaleza de regular con efectividad la estructura de costos y suscitar una mayor competencia, porque la mayor competencia justamente es uno de los instrumentos para poder debilitar este poder de mercado, ¿no? Ya hemos visto el caso de la energía eléctrica. Otro caso que llama la atención es el caso de las gaseosas, ¿no? El caso de las gaseosas, donde si bien es cierto no hay un monopolio, porque existen 3 grupos empresariales, el más importante, que es Arca Continental, un grupo mexicano, que tiene la exclusividad para el embotellamiento de Coca-Cola e Inca-Cola en nuestro país, y que compró el 2015 la empresa emblemática, la empresa de sabor nacional de Inca-Cola, la corporación Linde, ¿no? Pagó más de $900 millones en México, y sin embargo
no notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima que en esa compra incluía 150 millones de dólares, ¿no?, a los Linde por una cláusula de no competencia. En otras palabras, los mexicanos de Arca Continental le pagaban al grupo Linde 150 millones de dólares para que se comprometa a no hacerle la competencia en Perú, ¿no? Eso fue el 2015. La superintendencia actuó, tomó conocimiento y puso la máxima multa. En esa época que eran 800 UIT. ¿Cuánto era 800 UIT? Ni 1 millón de soles. Así cualquiera, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? O sea, hubo una sanción, pero la sanción no está, pues, en concordancia, no hay la proporcionalidad con el acto que en este caso era considerado grave por afectar el mercado, ¿no? Eso fue el 2015. Ahí actuó la superintendencia, pero me parece que la sanción no estaba, pues, en proporción a la gravedad del hecho. Está también la otra empresa, el grupo Bacus, ¿no? Que es un monopolio en la cerveza. El grupo Bacus, Ambev, capitales brasileños belgas, al comprar a la competencia, a la Pilsen, prácticamente tienen la Cristal, la Pilsen, la Cusqueña, la Arequipeña, la San Juan. O sea, el mercado cervecero en un 98-99%, ¿no? Y el otro 1% son productores cerveceros artesanales que sí destacan, ¿no? El grupo Bacus se los compra, ¿no? Entonces, ahí tenemos un monopolio, ¿no? Así, a vista y paciencia del Estado, que tiene un gran poder económico, ¿no? Ahí, y también hay que reconocer que en el precio hay una alta participación de los impuestos, es verdad. Y el otro grupo es Añaños. O sea, 3 empresas o 3 grupos, el grupo Lindel, el grupo Bacus y el grupo Añaños. El grupo Lindel controla en el mercado de bebidas no alcohólicas el 74%. El resto del mercado están las empresas Bacus y Añaños. Pero lo curioso, y aquí para que vean ustedes el abuso de mercado, estas empresas, sobre todo Lindel y Bacus, pagan precios ridículos por el agua, sobre todo por el agua que extraen de pozos propios. Pagan 14 céntimos por 1000 litros. O sea, 14 céntimos. O sea, algo pues que sería imposible de pensar en los Estados Unidos, ¿no? O sea, menos de una China. O sea, cuando normalmente uno está pagando 3 soles 50 y más por 1000 litros de agua, como clase media. Entonces, eso se llama abuso de mercado. Y el regulador no hace nada al respecto. Tiene tanto poder que no le permite que el Estado, en todo caso Sedapal o el SUNAS, entre a sus instalaciones a verificar el consumo de agua, olvidándose que el agua subterráneo es un bien público, no es privado. Pero sin embargo, repito, una cosa es la Constitución, una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, ¿no? Y a nosotros nos interesa, como economistas, la realidad. Creemos nosotros que el grado de concentración en el caso y el enorme poder que tienen pocas empresas afecta, ¿no? Afecta no solamente la competencia, sino sobre todo el bienestar de los peruanos, que tenemos que pagar en tarifas eléctricas el doble de lo que cuesta en los Estados Unidos. En el caso de los remedios, los medicamentos, tenemos que pagar por los medicamentos en cadenas privadas, controladas y altamente concentradas, precios de monopolio por los medicamentos, ¿no? Entonces, y lo mismo podemos decir en el caso de las tarifas de GLP, ¿no? En el caso de GLP, cuando usted analiza la estructura del precio de GLP, cuando hablo de GLP estoy hablando de gas licuado de petróleo que se vende en balones de gas, ¿no? De 10 kilos. Para que vean ustedes, el balón de GLP, el GLP básicamente
se produce a partir de los líquidos de gas natural de Camisea. En otras palabras, en los pozos del lote 88, 56 y 57, cuando sale el petróleo, se extrae gas, también se extrae petróleo. Los líquidos de gas natural, perdón, los líquidos de gas natural. Saco gas y salen los líquidos o condensados. Esos líquidos son separados en las operaciones y llegan a Pisco. En Pisco se fraccionan, lo que sería una pequeña refinería de Pisco antes de llegar a Paracas, y esos líquidos se transforman en un 50% en gas licuado de petróleo. Bueno, ese gas licuado de petróleo, que en la práctica lo venden en la cadena a los usuarios a un precio de 35, un poco más, poco menos, ¿no?, debería costar mucho menos. ¿Por qué? Porque el referente es el mercado norteamericano. En este caso, el precio del GLP en los Estados Unidos, en un puerto que se llama Mobile View, ¿cuánto me costaría traer GLP de Estados Unidos del Golfo, pasarlo por Panamá y ponerlo en el Callao? Cuando nosotros producimos internamente, ¿no? En otras palabras, las tarifas del país están relacionadas, comparadas con las tarifas internacionales. Y eso también es un abuso de mercado. ¿Por qué? Porque un balón de gas que está costando 35 soles, 40 soles, pudiendo costar 20, ¿no?, ya está ganando la empresa y evidentemente el consumidor. Pero como aquí hay abusos en la producción y en la distribución, distorsiones del mercado, que en el organismo regulador no toca, no regula, porque de una u otra palabra son amigables con las empresas. Y aquí también, para terminar, también hay lo que se llama la captura del regulador. ¿Qué significa esto? Que es tanto el poder de las empresas que capturan, es decir, contratan a los reguladores que han tenido un conocimiento que han tenido, además que conocen el marco normativo, trabajan para el mismo regulador, y de repente uno lo ve al otro lado del escritorio defendiendo los intereses de la empresa. Creemos que eso no es delito, pero en otros países se dice, oye, deben pasar por lo menos 3 años para que tú trabajes en el sector privado, ¿no? Acá no, acá prácticamente hay un libre tránsito. Creemos que este tipo yo no le llamo fallas de mercado, ¿no? Yo diríamos que el capitalismo produce altos grados de concentración, ¿no?, mayor grado de concentración del capital, de la producción y de la propiedad. Por eso es que cada cierto tiempo Forbes, ¿no?, cada año publica los más ricos en el mundo. Y en el caso peruano, los más ricos salen pues determinadas familias, ¿no? Los Brescia, los Bellmunt, los Rodríguez Pastor, qué sé yo, y que tienen un conglomerado de empresas. Tienen bancos, tienen AFPs, tienen varios sectores en la construcción, turismo, minas, ¿no? Entonces, es evidente que un Estado que no es capaz, o sea, un Estado como el que tenemos, es débil y la verdad es incapaz, muy débil, para poder enfrentar y regular este tipo de grupo económico que son como pulpos, que siempre van a existir, pero va a depender justamente de una eficaz, eficiente y sobre todo fuerte regulación para que el Estado pueda alcanzar, ¿no?, hacer más transparente sobre todo los costos y los precios, para que estos precios respondan a una estructura de costos más razonable, mucho más bajos de lo que determina un mercado oligopólico o altamente concentrado. Yo aquí me quedo, gracias por la oportunidad y espero que haya preguntas. Muchas gracias por tan importante exposición, doctor Manco. A continuación procederé
a dar lectura a las preguntas que nos han pasado por interno. Un momento, por favor. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted podría caracterizar la implementación del neoliberalismo en nuestro país? ¿Por qué se ha permitido el monopolio contra sus propias reglas, que es mantener la libertad del mercado? La siguiente pregunta es, después de 30 años de privatizaciones de nuestras empresas, cuando se decía inicialmente que se pasaba a los privados por la inoperancia del Estado y ahora la población tiene que pagar más por los servicios, ¿cuál sería su opinión al respecto? ¿Necesitamos mayor presencia estatal? ¿O necesitamos una línea aérea, por ejemplo, para situaciones de crisis como las que vivimos? La siguiente pregunta es, ¿qué cree usted que le impide al Congreso y al Ejecutivo establecer las medidas que usted plantea para regular los precios de mercado de manera que permita garantizar la competencia y evitar el abuso de mercado? La siguiente pregunta es, ¿cree que el gobierno debería establecer nuevamente una franja de precios? La siguiente pregunta es, el gobierno ha anunciado que va a fortalecer a Indecopi. ¿Usted cree que esta medida es suficiente para evitar las concentraciones empresariales? ¿Hacia dónde debería apuntar los cambios en dicha institución? La siguiente pregunta es, en un proceso de pandemia se consolidan las expectativas como un mecanismo que influye en los mercados. ¿En qué medida se ha dado en el caso peruano y determinaron la subida de precio de los productos y servicios? Si le parece, hacemos esta primera ronda de preguntas porque también tenemos otras preguntas y luego hacemos una siguiente ronda. No te pases, pues. Para atender al público que... No te pases, te voy a cobrar regalías también ya. ¿Le parece o doy lectura al...? Mira, voy a responder esto y las otras preguntas me las pasas por web y ya que te deje un correo yo respondo. De acuerdo, doctor Manco. Te estoy agradeciendo la gentileza de las preguntas, ¿no? Pero yo tengo un problema, yo sufro de los bronquios, soy asmático, no puedo hablar mucho. Primero, veamos con la cuestión de la línea aérea. Creo que está demostrado, ¿no?, que una línea aérea estatal no es un negocio rentable. Y en el mundo estamos viendo cómo estas empresas han fracasado, ¿no? Y hemos visto todavía una empresa como Latam, ¿no?, que ha quebrado, ¿no?, en Estados Unidos y ha quebrado sus filiales en diversos países de América Latina y ha tenido todavía el abuso de pedirle al Estado peruano un subsidio, ¿no? Entonces, yo me preocupo por los trabajadores de las empresas, ¿no? Caso Latam, los trabajadores peruanos, ¿no? Pero tener una empresa estatal aérea está demostrado que no es bueno. Lo que sí habría que potenciar son los vuelos cívicos que da la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Establecer ciertos mecanismos de mercado para poder ciertos mecanismos de mercado, ¿no?, incentivos, hay, llegar sobre todo en las fronteras, allí donde no llegan los privados, ¿no? Sobre todo donde no tenemos las carreteras que debiéramos tener. Ahí me parece importante, pero tener una empresa nacional aérea no me parece negocio, ¿no? Un buen negocio. Creo que por la complejidad, porque normalmente estos aviones, la tecnología avanza tan rápidamente que el consumo por milla cambia tanto que en la práctica se vuelve incompetente, se vuelve deficitario una empresa estatal, al margen de las consideraciones de lo que significa estatal, ¿no? ¿Qué pasa con
yo quiero mencionar acá el neoliberalismo y los monopolios. Se dijo, por ejemplo, en 1992, lo recuerdo clarísimo como si fuese ayer, se dijo que se privatizaba Petroperú porque Petroperú es un monopolio, ¿no? Entonces, para el público oyente, un monopolio debe tener dos condiciones, ¿no? O una práctica monopólica. Uno, que sea el único productor, y dos, que determine la oferta. En este caso, Petroperú era una empresa que en ese entonces efectivamente tenía una presencia dominante en el sector de hidrocarburos, pero había otros productores de petróleo. Estaba la Oxy en el 1AB, en la selva, y estaba Belco en el Zócalo Continental. O sea, a nivel de producción, habían productores privados. Pero sí, efectivamente, la refinación, la distribución, el transporte del oleoducto peruano era un monopolio natural y habían dos refinerías, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, pero la segunda condición no la cumplía. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles los ponía el Ministerio de Economía y Finanzas. En otras palabras, y eso para todas las empresas públicas, en los años 86-90, por el modelo instaurado por el señor Alan García Pérez, el modelo heterodoxo, que fue un fracaso, pero que los primeros 2 años todo el mundo bailaba la marinera con ese modelo, porque crecimos a 8%, quemamos las reservas, y en la práctica vino el 87, vino el ajuste, y no hubo inversión, pero hubo grupos que ganaron. Pero todas las empresas públicas comenzaron a descapitalizarse. ¿Por qué? Porque fueron obligadas a vender a precios de subsidio. Me explico. En esa época, el año 90, producir un galón de gasolina a Petroperú le costaba 50 centavos de dólar, un galón promedio. El gobierno de ese entonces, el MEF de ese entonces, lo obligaba a que lo venda a 20 centavos. Entonces, si mi costo es 50 centavos de dólar y lo vendo a 20, oye, estoy perdiendo 30 centavos por galón. Y si vendo 90.000 barriles al día y cada barril tiene 42 galones, imagínense, solo porque el precio me lo impone el gobierno mismo. Entonces, lo mismo pasó con el agua, con la electricidad, con las comunicaciones, Entel, ¿no? Entonces, cuando llega Fujimori, ¿qué encuentra? Todas las empresas en rojo. ¿Y qué hizo Fujimori? El famoso ajuste, el shock del 90, donde incrementó las tarifas y hizo que los precios se ajustaran, ¿no? Y de un día para otro prácticamente los precios crecieron en 400%. Al año y medio, todas las empresas públicas en azul, ¿no? En azul. Entonces, monopolios, ¿no? O sea, el monopolio privado y un monopolio público, más eficiente es el monopolio público, porque el monopolio público lo puedes regular. El monopolio privado, como fue en los primeros 20 años de la Telefónica, prácticamente negociaba y se bypaseaba al gobierno. Y por último se capturaba a los reguladores. Una cosa es la Constitución y otra cosa es que se cumple en realidad. Y para esto necesitamos organismos reguladores fuertes. Pero los organismos reguladores no pueden ser fuertes si a su vez dependen de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, deberán tener una categoría, una elección como aquella que tiene, por ejemplo, el BCR, donde pasen los gobiernos y, oye, no pueden, tu elección tiene las mismas características, no es a dedo, no es por favor político, sino es por meritocracia, como sucede en Colombia, por ejemplo, para elegir a los presidentes de las empresas petroleras, por ejemplo, Ecopetrol, ¿no? Puede cambiar el gobierno, pero se supone que son los mejores técnicos profesionales que están a la cabeza de estos organismos reguladores. Ojo que en Colombia los servicios de agua y servicios eléctricos están a manos del Estado, ¿no? De los estados, de las provincias, de lo que sería acá
Los departamentos, allá le llaman departamentos también, acá son regiones, son estatales, ¿no? Y funcionan. ¿Por qué? Porque funcionan modernamente, con eficiencia, a precios de mercado. Entonces, creemos nosotros que en estos 30 años lo que el modelo ha demostrado es una, digamos, una doble faz, ¿no? Por un lado tenemos los mejores indicadores macroeconómicos, somos, como dice el presidente del BCR, el cuarto país en tener la mayor proporción de reservas en función del PBI, ¿no? Estamos por encima de Corea del Sur, de Bosnia, de Taiwán, ¿no? Tenemos un crecimiento del 2001 al 2019 de 4,1 puntos por ciento promedio anual. Somos el país que mejor tiene contraída su deuda externa. La deuda externa no es ni el 25% del PBI, ¿no? Pero, ¿no? Desde el punto de vista de los servicios, salud, educación, seguridad integral, infraestructura, prácticamente estamos a la cola, ¿no? Sobre todo en educación, ¿no? Educación, ahora que estamos en un problema, más de 300.000 niños no se han conectado ahora, en agosto, a las clases virtuales porque sencillamente no tienen las posibilidades. Entonces, aquí estamos ante una realidad que es un modelo concentrador de ingresos, hace crecer la desigualdad, incrementan el poder los grupos económicos y las grandes empresas, y las clases medias y lo que llamamos pobres y vulnerables, evidentemente se empobrecen más. O sea, es un modelo concentrador de ingresos. O sea, para ello necesitamos un Estado fuerte, sí, pero transparencia, porque también un Estado fuerte peca de corrupción. Lo que hemos estado teniendo con Fujimori, el gobierno más corrupto de la historia republicana, pero hay un 25% de la población peruana que cree en Fujimori y es el núcleo duro de Fujimori, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, creemos nosotros que tenemos que cambiar de un modelo que sea pensado desde el país. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve exportar 6 millones de onzas de oro, ¿no? Más de 115 millones de onzas de plata? Italia no tiene un gramo de oro, le compra al mercado mundial 400 toneladas y da trabajo a más de 8.000 empresas que están asociadas al turismo. Italia recibe más de 100 millones de turistas al año. Evidentemente ahora por las condiciones de la pandemia no va a ser así, pero tenemos que pensar en cómo damos valor agregado a nuestros productos mineros, ¿no? ¿De qué me sirve exportar oro, que ahora está a más de $2.000 la onza? Como nunca, se ha roto la barrera, pero va a haber más contaminación, más conflictos, ¿no? Más mercurio, y el Estado, mire, el Estado es un Estado también débil. Una cosa es así, el BCR dice exportamos 6 millones de onzas, el Ministerio de Energía y Minas solamente declara supervisión sobre 4 millones, o sea, hay 2 millones de onzas que se exportan, pero que no tienen productor conocido. ¿Esto qué significa? Que ese señor, esos 2 millones de onzas de productores no pagan impuestos, no pagan regalías y por tanto no hay canon. O sea, en el sector de punta, en el sector moderno, en el sector más importante, ¿no? Hay este tipo de informalidad y negocios ilícitos. Para mí es muy importante, por ejemplo, para romper el poder de los bancos, de estos grupos que concentran, el Grupo Crédito, Continental, Scotia e Interbank, que el Banco de la Nación, usando los mecanismos de la competencia, sea un banco que levante ahorro público, es decir, que cualquier hijo de vecino pueda abrir su cuenta y el banco prestarle a cualquiera, no necesariamente empleado público, y vamos a ver cómo va a haber mayor competencia, ¿no? Vamos a ver cómo va a haber mayor competencia. Eso no lo puede hacer porque los bancos privados se oponen a darles facultades al Banco de la Nación, y el Banco de la Nación es el banco que tiene más unidades, más de 3.000 unidades a nivel nacional, y llega a la punta del cerro. Es más, el Banco de la Nación a veces representa a los bancos privados porque los bancos privados no tienen presencia física directa, ¿no? Sobre todo en la selva, allí donde se viaja en canoa y se demora días para llegar, ahí está el Banco de la Nación.
pero sin embargo no puede levantar plata del público, ahorro del público. Si tuviéramos eso, van a ver cómo las tasas de interés, que son altísimas en nuestro país, 3 veces más que las vigentes en Chile, bajarían en nuestro país. El gobierno y la franja de precios, supongo yo que es con respecto a los combustibles, ¿no? Yo ya no estaba de acuerdo que los precios, que la franja de precios incluyese el GLP y en la práctica, ¿por qué? Porque muchos empresarios, desde la distribución, empresas formales, ¿eh?, que tenían prácticas informales, compraban el GLP subsidiado, ¿no? Y lo vendían y lo transformaban al mercado libre a mejores precios, a precios más altos. Por eso pasó la tragedia que tuvimos nosotros en Villa Salvador en febrero, donde deflagró, hubo un incendio de un tanquero que no calificaba, un tanquero que tenía, un camión tanquero que tenía 50 años de construcción, cuando la norma te dice que no debe tener más de 10, que no había sido construido exprofesamente para trasladar combustibles como el GLP, altamente peligroso, y sus válvulas estaban mal estructuradas, y la regulación de Ocinermin era una regulación virtual, ¿no? Virtual, es decir, le pasaban por fotos, ¿no? Este es mi camioncito, está chévere, ¿no? Mira acá, y el Ocinermin le daba el pase. Esa regulación no puede ser, pues. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente Ocinermin se ha convertido en un organismo burocrático invisible que no regula en el campo, y si regula en el campo, regula a través de empresas de servicios, y en la empresa de servicios muchas veces son capturados o sencillamente no hay una regulación efectiva. Bueno, yo no soy experto en Indecopi, pero sí creo yo que hay una necesidad de cambiar esta regulación, porque en la práctica yo no voy a esperar los efectos, ¿no? Los efectos, o sea, tiene que haber una concertación efectiva que yo demuestre que ha habido concertación de precios para recién Indecopi, ante una denuncia, pueda actuar. Yo creo que hay que hacer como los Estados Unidos con la enmienda Sherman en 1911, cuando el gobierno norteamericano tomó conocimiento que la Standard Oil tenía prácticamente controlado la distribución y la producción de petróleo, obligó con ley del Congreso a que esta empresa se dividiera y surgieran las 7 hermanas, ¿no? Donde cada una tenía una porción del mercado, pero ya no era el poder de una sola empresa. Eso en los Estados Unidos, y hay una amplia información y legislación al respecto. En el caso nuestro, tengo que terminar diciendo que se reproduce lo que dijera el gran maestro Jorge Bravo Bressani: gran empresa, pequeña nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manco. Ahora le cedo la palabra al parlamentario andino, Alan Ferli, para que brinde sus palabras finales. Buenas noches. Solamente para agradecer al doctor Manco Sanconetti. Al comienzo no pude dar la bienvenida a todos. Se extendió la sesión del Parlamento andino, pero he estado siguiendo su exposición, su excelente presentación, como siempre, donde toca un tema fundamental referido a las concentraciones que se tienen en los mercados y los temas de regulación que él ha abordado en diferentes estudios para diferentes mercados, diferentes casos, ¿no? Entonces, nos parece clave el seguir reflexionando sobre estos temas, el impedir el uso y abuso de poder monopólico, el fortalecimiento de Indecopi, que tuvo algunas declaraciones en esta coyuntura como que no se podía abordar o regular porque no tenían atribuciones. Entonces,
teniendo las atribuciones, esperemos que tanto Indecopi como los otros organismos reguladores hagan su tarea y en la medida de lo posible que sean más independientes, como ha señalado el doctor Sanconetti, como el propio Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, son puntos a debatir que van a continuar todo en este contexto de pandemia y más allá. Así que nos ha dado insumos muy importantes el doctor Manco Sanconetti para evaluar, para estudiar, para seguir trabajando sobre estos temas y también, por supuesto, en los ámbitos que nos correspondan, ¿no? Una ley sobre control de fusiones previas y otras que se postergó su entrada en vigencia, ¿no? Y hay instrumentos que tendrían que estar operando en este momento. Solamente eso, agradecer a todos ustedes que nos han seguido por las redes, tanto por el Zoom como por el Facebook, y invitarlos a una próxima reunión o a un próximo evento, que no sé si nuestra colega del despacho tiene allí el dato. Por mi parte, solamente un fuerte abrazo, Jorge, y un saludo a todos, a todas ustedes que nos han seguido en esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, quiero yo agradecer a Alan Ferli, con el cual tenemos una amistad, ya no digo los años, sino veterana, una amistad veterana, ¿no? Y además, también yo tengo familiares que son del sur, de Tarapacá, y donde también Alan Ferli también es de Tacna, si no me equivoco, familiares, y tenemos una vocación, ¿no?, patriótica por el país y en defensa de la soberanía y en defensa de los derechos de los consumidores. Gracias a ustedes por esta oportunidad y nos veremos próximamente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Un anuncio final. El próximo martes llevaremos a cabo el foro virtual Debate sobre transgénicos y la moratoria en el Perú. La cita es este martes 4 a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao, gracias.